Hola, hola, y hoy te voy a hablar de ese indicador madre, de lo más importante que tenemos que ver detrás de un negocio, y es la rentabilidad. ¿Qué es eso de rentabilidad? ¿Cómo lo puedo medir en mi empresa? Una de las cosas más importantes, y esto ha sido la clave, digamos, de nuestra consultoría, pero también de la ayuda que hemos podido brindar a lo largo de muchos años a empresas en Latinoamérica. Y la verdad lo digo con humilde orgullo, tenemos una tasa de cierre de empresas muy baja. ¿Y es por qué? Porque nosotros trabajamos en esas empresas. La rentabilidad, la optimización de su proceso financiero para que finalmente la empresa genere rentabilidad. Y esa rentabilidad se devuelve a los socios en forma de capital. Y ese capital, el socio puede decidir si ahorrarlo para reinversión futura o si sencillamente puede cobrarlo para mantener su estatus de vida. En fin, puede tener innumerables destinos ese fondo o ese rendimiento que genera su empresa. Entonces, cuando una empresa es rentable, genera ganancias sostenidas. No es que genera ganancias un mes y luego empieza a generar pérdida. Esto no es una empresa rentable. Una empresa rentable es aquella que tiene constancia en el tiempo. ¿Y cómo es la característica de esta empresa? Esas empresas no deberían tener problemas para el pago de sus obligaciones, deberían poder pagar perfectamente su nómina, sus proveedores, el pago de impuestos, todos aquellos factores que van a afectar el flujo de caja de una empresa. Cuando se hace un buen estudio de rentabilidad en una empresa, tomamos en cuenta todos esos participantes en lo que es la disminución del flujo de caja. Por lo general, cuando es una empresa comercializadora, digamos, el principal actor que disminuye el flujo de caja de una empresa son esos costos que están relacionados a la adquisición de mercancías y en llevar esas mercancías hasta tus depósitos y de allí a las manos de tu cliente. Digamos, ese en principio debería ser, el gran rubro en donde debería irse probablemente una buena parte de tu flujo de caja. Luego tenemos esos gastos de mantenimiento de tu operación, que son esos gastos que son necesarios para la operación normal de tu empresa. Gastos de administración, gastos operativos, gastos de mantenimiento, de insumos básicos, y esto te permite mantener la operación andando día a día. Estos gastos muy probablemente, en el esquema tradicional de contabilidad, no se determinan para muchos de los estudios. Sin embargo, en nuestra visión, que es un tanto diferente, y es esto lo que nos ha dado el plus para mantener a tantas empresas abiertas en Latinoamérica, nosotros tomamos eventualmente alguna porción de ese gasto no negociable. Por ejemplo, imagínate, tienes nómina en administración y tú dirás, bueno, los costos están directamente relacionados a la compra de mercancía. Entonces ahí están los proveedores de mercancía, están tus almacenes, están tus procesos logísticos, todo aquello. Pero tú tienes un equipo que se encarga de facturar, que se encarga de cobrar. Ese equipo no es indispensable para la venta. Sí lo es. Sin embargo, en la contabilidad tradicional, en los esquemas tradicionales, y en lo que estamos obligados los profesionales financieros, porque nosotros no podemos decidir cómo contabilizar las partidas, porque tenemos normas y procedimientos que están establecidas en las normas de información financiera, en las NIF. Sin embargo, cuando nosotros hacemos estudios en la consultoría, podemos empezar a jugar con estos números. No tenemos libertad en la contabilidad, pero sí tenemos libertad en la consultoría. Y ahí empiezan a verse ciertas diferencias que te van a ser muy útiles a la hora de contratar equipos que te van a ayudar en tu empresa. Entonces, desde la consultoría nosotros podemos tener más libertades de generar incluso hasta ciertos indicadores que nosotros mismos podemos diseñar. Aquí es donde nosotros
incorporamos ciertos gastos que son no negociables para que el negocio se mantenga abierto. Y eso lo incorporamos dentro de una estructura de costos. ¿Para qué? Para que cuando tú digas de alguna manera cuánto cuesta esta tasa, tú tengas la precisión de saber cuánto te costó y que una mínima porción de los gastos que son no negociables para tu empresa sean cubiertos a través de la venta de esta tasa. Y cuando tú coloques el precio de la venta de esa tasa, vas a ganar dinero. Entonces, todo ese proceso debe medirse. Y tú probablemente me dirás, Indira, pero estos son temas muy complejos. Yo no tengo tiempo para hacer esto. Esta es la principal objeción que nos ponen los empresarios en Latinoamérica. No, pero yo a esto llego y le pongo el 30% y gano. Puedes estar perdiendo. ¿Qué sabes tú si el 30% cubre tus costos y ese porcentaje de gastos innegociables para mantener tu operación? He visto muchos casos en donde puedes tener una ventaja competitiva y tú compraste estas tasas al mayor con precios magníficos. Esos precios se han ido quedando en el tiempo por efectos de devaluación, por efectos de inflación, y tú le ganas 30% y ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo dinero. Como te lo dije en el clip anterior, que si no lo has visto es muy importante que lo veas, el tema de las ventas. Entonces, para que nosotros sepamos si realmente esta tasa genera rentabilidad, nosotros tenemos que tener una estructura de costos y un porcentaje de gastos que nos permita pagarle al proveedor la reposición y mantener la empresa abierta. En función de eso, tenemos que fijar un precio de venta que sea competitivo, y esto es un gran reto porque allí vienen las técnicas de fijación de precios, que eso lo voy a dejar para otro clip. Pero en general el estudio que debemos hacer es que de alguna forma cuando tú comercialices tu producto tengas la garantía de que vas a ganar. Entonces muchas veces los empresarios dicen, oye, en el estudio que hacemos, en la estructura de costos, cuando nos ponemos a jugar maravillosamente con esos números y vemos y les decimos, bueno, de repente esta tasa te da ganancia, pero cuando vendes el termo ya tienes pérdida. Ay, pero es que el termo es mi producto estrella, el termo es el que me dio a conocer en el mercado, el termo es parte de mi familia, es como mi hijo, esos termos yo no los voy a dejar de vender. Ahí está el problema. Entonces tienes que tomar decisiones. La decisión puede ser una decisión pragmática, el termo lo tienes que dejar de vender porque te está dando pérdida. O debe ser una decisión de reajustar la percepción del precio en tu mercado habitual. Porque, ¿qué pasa? Si de repente tú vendías el termo a un precio X y ahora lo subes abruptamente, probablemente vas a dejar de vender el termo. Entonces, ese es el tipo de decisiones estratégicas que tienen que tomar los socios. Y por eso es que es tan importante que el socio tenga claridad de lo que gana y de lo que pierde en la venta de todos y cada uno de sus productos. Y en los productos en donde pierde, tiene que tomar decisiones estratégicas. O los deja de vender o evalúa la disminución de la comercialización de ese producto porque le genera pérdida y le consume flujo de caja. O tiene que evaluar una estrategia de nueva penetración de mercado en función de su nueva realidad financiera. Entonces, así es que se llevan los negocios. Y si tú me dices desde el punto de vista, ¿qué dice el libro de qué es la rentabilidad? Significa que por cada unidad económica, digamos el dólar, que por cada dólar que entra en tu empresa, tú sepas con precisión qué porcentaje es ganancia y qué porcentaje se va a la operación. Es decir, si entra $1 y el 30% es rentabilidad, que es una rentabilidad muy buena para Latinoamérica, significa que el 0.30 de ese dólar es ganancia para la empresa que se puede repartir entre los socios y luego ellos tendrán que tomar decisiones estratégicas de cómo invertir ese 0.30. Entonces, eso es lo que traducido en buen cristiano significa
la rentabilidad. Y por eso es tan importante. Es importante que en el proceso de venta nosotros generemos rentabilidad para que la rentabilidad genere un ahorro para el socio, un capital para socio y el socio estratégicamente luego tenga que tomar decisiones. En América Latina, muchos de los países tienen dificultades importantes para acceder a los créditos o tienen problemas de sobreendeudamiento. En este sentido, cuando tenemos empresas que generan rentabilidad, los socios pueden tener más libertad de decisión en cuanto a qué invertir en sus empresas. Pueden tomar parte de ese capital que han tomado de la empresa o que las empresas le han generado como dividendos, y esto lo pueden reinvertir en la empresa o pueden, tomar sus decisiones estratégicas. Te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, en donde estaremos hablando siempre de estos temas álgidos que hay detrás del negocio, de cómo romper el paradigma, de muchos de los temas que se escuchan en redes sociales, pero que eventualmente no son útiles para tu negocio. Vamos a hablar de lo que realmente funciona, vamos a hablar de lo que realmente va a hacer de tu empresa un legado en el tiempo. Y para cerrar, también es importante comentarte que la rentabilidad también te va a permitir reestructurar tu inventario. ¿Por qué? Porque en función de esas decisiones que te hablé hace como 5 minutos, esa decisión de que, mira, este producto lo comercializo y este no, esos productos que no vas a comercializar van a convertirse en una fuga de capital y en una fuga de dinero en tu empresa que te va a poner en dificultades. Entonces, puedes reestructurar un inventario más sano, un inventario que sepas que genera ganancias, un nivel de inversión en el pago de proveedores que sea óptimo. Entonces, desde todo punto de vista, cuando un empresario va a generar de alguna manera el estudio de rentabilidad para su empresa, no es decir esto por el 30%. Estás lejísimos de la rentabilidad. La rentabilidad se genera en función de una estructura de costos completa más un porcentaje de gastos que te permitirán estar abiertos siempre al público.